Gracias a Dios que ya estamos aquí. Y pues bueno, hoy es nuestra segunda clase de la omnisciencia. Y pues bueno, vamos a nuestra base bíblica primero, que curiosamente es la misma que la clase uno, pero esta vez la vamos a utilizar para desarrollarla. Déjenme la diapositiva, la base bíblica, Salmo 139, 1 al 6. Y dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y pues bueno, hoy vamos como casi siempre, la segunda clase va más enfocada a la práctica. Como bien decimos al término del estudio de cada atributo, cómo nosotros vamos a reaccionar o la pregunta que el espíritu nos hace, ok, ¿cómo vas a reaccionar a esto que has aprendido? Y la misma pregunta pues nos la tenemos que hacer en esta clase. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo podemos vivir la omnisciencia de Dios? No me refiero a que podamos imitarla, sino cómo tenemos que reaccionar nosotros como cristianos ante este atributo tan glorioso que solamente Dios tiene. Y pues como siempre yo trataré con la ayuda de Dios de enfocarlo en nuestra área vertical, Dios y nosotros como cristianos. Y Cassandra nuevamente lo hará de una manera horizontal hacia nuestro prójimo. Y bueno, me ayudaré precisamente de esta base bíblica, irla desarrollando para que nos demos cuenta cómo nosotros tenemos que trabajar, y esto pues nos lo enseña el mismo salmista, ¿no? O el Señor en su palabra. Vamos al versículo 1 y 2. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Y pues bueno, en nuestras mentes pensamos que únicamente Dios nos conoce desde el momento que dimos un respiro en este mundo. Pero podemos ver en la palabra que Dios nos conoce desde muchísimo antes que nosotros pudiéramos tener un pensamiento o recuerdo en nuestra cabeza. Tal vez de la manera más lógica podríamos pensar, Dios me conoce desde que salí del vientre de mi madre, porque en ese momento empecé a existir, por decirlo de alguna manera, porque en ese momento di mi primer respiro en este mundo, o en ese momento hasta mis mismos padres dijeron, ahora conozco a mi hijo. Pero estamos totalmente equivocados si creemos que es la única manera en que Dios nos conoce. Y vamos a ir, por ejemplo, el primer punto está en este mismo salmo, de que Dios nos conoce muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Vamos ahí al mismo salmo, pero el versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Esto es increíble porque aquí otras traducciones lo dicen, mi cuerpo como en gestación vio tus ojos. O sea, podríamos, mi feto, ¿no? Por así decirlo, vieron tus ojos. Entonces imagínate, tú ni siquiera tenías conciencia, tu cuerpo ni siquiera estaba totalmente desarrollado y la palabra dice que vio el Señor o tú viste, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de todos ellos. Y los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Despierto y aún estoy contigo. Creo que al igual que el salmista, asombra el conocimiento de Dios, porque antes de que yo pudiera tener conocimiento de Él, desde pequeño mi mamá me enseñó que existía un Dios, aunque no era el Dios de la Biblia, pero así nos inculcaban. O sea, el Señor ya te tenía perfectamente conocido, pero vamos a asombrarnos aún más acerca de este conocimiento que trasciende nuestros pensamientos. Vamos a Efesios 1, versículo 3 al 4. Dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y aquí está el conocimiento. Según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Imagínate que ni siquiera había nacido el abuelito de tu abuelito, de tu abuelito, de tu abuelito. Y ya Dios desde antes que se hubiera creado este mundo había dicho, en tal fecha van a ser una persona que se va a llamar Amaury, Cassandra, cual sea que sea tu nombre, si eres creyente, y yo exactamente a sus veintitantos años, yo voy a hacer una obra en la cual yo lo voy a elegir y lo voy a enseñar a andar en mi camino.
Él ya me conocía, él ya tenía un nombre para mí. Desde antes de la fundación del mundo, él dijo, en tal fecha van a ser Amaury, en tal fecha van a ser Cassandra. Imagínense el conocimiento de Dios, incluso anticipado a nuestra respiración misma en este mundo, ¿no? Vamos a un último pasaje que está en Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, pues imagínense, esto es impresionante porque vemos que el conocimiento de Dios trasciende el amor, de que nosotros fuimos predestinados por Él, incluso desde que nosotros no teníamos conciencia de nada, ¿no? Y como bien se los decía, a mí me vuela la cabeza el saber que ya Dios sabía que Él en algún momento me iba a alcanzar, sin yo tener ningún conocimiento de quién era Él, de quién era Cristo, de qué significaba la cruz, de que yo necesitaba un Salvador. El Señor ya sabía todo lo que necesitaba, y era primeramente conocer su gloria en la cara de Jesucristo. Entonces, bueno, eso es impresionante. Dios nos conoce completamente. Él sabe lo que conoce. A veces nos enfocamos tanto en decirle las cosas a Dios como si Él no las supiera. Y a veces terminamos de orar y decimos, ay, pero se me olvidó decirle esto a Dios, pero ahí tranquilo. Él te conoce y te aseguro que a veces muchas de las cosas que oras ni siquiera las oras bien. Porque a lo mejor lo que tú necesitas es ser más paciente, pero Dios dice, no, pero tú le dices a Dios, no, necesito más templanza o más este dominio propio y Dios te dice, no, tú necesitas paciencia. Y esto ahorita voy a decirlo más adelante cómo lo tenemos que aplicar. Y precisamente nos vamos a apoyar el versículo 3 igual de nuestra base bíblica. Dice así, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, mira, esto apoya todavía más el conocimiento de ti y no solamente quién eres, sino lo que haces, dónde estás, dónde andas, con quién andas, cómo te desenvuelves en esta sociedad, cómo obras para su reino, a favor o en contra. Él lo conoce todo, dónde estás. Entonces, miren, cuando oramos, la primera manera vertical que tenemos que hacerlo, y esta oración me encanta porque me llena de paz, descanso en él, es decirle al final de mi oración, Señor, no me des lo que te pido, si lo oré mal, sino lo que tú sabes que yo necesito. Tú conoces todas las cosas de mí y tú sabes exactamente lo que necesito para crecer en santidad. Entonces miren el versículo 3. Todas las áreas de nuestra vida están expuestas ante Él. Y aunque el hombre vea una intención en nuestros caminos, Dios conoce verdaderamente por qué hacemos cosas. Y esto lo puse en estas tres como preguntas o suposiciones, ¿no? Vamos a ver una y ahorita van a ver por qué lo puse aquí. Se supone, Primera Corintios 10:31. Esto se supone, ¿no? Se supone que esto tiene que hacer todo cristiano. Y dice así, 10:31. Si pues comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Esto es lo que se supone que nosotros como cristianos tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida. Imagínate, si la Biblia lo dice desde el comer o beber, que son las cosas más naturales del cuerpo, pues cuanto más trabajar, amar, servir, ser un hijo, ser una esposa, una tía, etcétera, ¿no? Podríamos llevarnos una clase entera acerca de esto. Entonces, se supone que tenemos que hacer las cosas para la gloria de Dios. Pero Jeremías, ¿por qué Jeremías? Ahorita van a ver por qué Jeremías. Jeremías 17:9. Se supone que tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que como nadie conoce el corazón, nadie puede en su capacidad humana conocerse a sí mismo, sus intenciones y no saber si está hecho o no para la gloria de Dios lo que estamos haciendo. Así que esta es la respuesta y la encontramos en el mismo salmo que tenemos como base bíblica. Entonces aquí está el así que. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque yo no lo puedo conocer, según Jeremías. Pero ve quién sí lo puede conocer. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si ves, y ves si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ahí está tu ABC de cómo nosotros tenemos que
aprovechar el conocimiento de Dios a nuestras vidas prácticas. Señor, se supone que yo tengo que hacer todo para tu gloria, pero mi corazón es engañoso. Así que tú conoces mi corazón. Puedo aparentar que estoy haciendo las cosas para tu gloria, pero mi corazón me puede estar engañando. Yo puedo creer que estoy trabajando para tu gloria cuando a lo mejor en mi corazón hay avaricia, hay estatus, hay ego. Entonces ahí, Señor, examina si verdaderamente lo estoy haciendo para tu gloria. Ah, Señor, me voy a meter esta carrera para tu gloria, cuando en tu corazón dices, ah, esta es en la que más pagan. Entonces hay avaricia en tu corazón. Señor, yo quiero servir a tu iglesia porque pues son mis hermanos, cuando a lo mejor en tu corazón es que amas el púlpito, amas el ser visto, amas el ser elogiado, el que digan, wow, miren este hermano, cómo se la pasa aquí en la iglesia y eso alimenta tu ego. A lo mejor quieres servir no a Dios, sino al ojo. Entonces es ahí donde tenemos que aplicar este ABC que me inventé. Se supone que todo para la gloria de Dios, pero mi corazón es engañoso, así que pídele a Dios que examine y pruebe tu corazón para ver si lo que estás haciendo verdaderamente va a glorificar a Dios. ¿Ok? Entonces esto es una parte crucial. Vamos al versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Esto es algo muy importante, porque aparte de que Dios sabe el futuro de nuestros labios, su palabra es bien clara en cuanto a la lengua. Este miembro tan pequeño, pero dice Santiago, precisamente a donde vamos a ir, se jacta de grandes cosas. Vamos a Santiago 3:10, perdón, 3:5 al 10. Santiago 3:5 al 10. Vean lo que dice Santiago. Y también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y aquí nadie puede decir, nada, yo no. Serías un mentiroso. Todos hemos ofendido alguna vez, todos hemos maldecido a alguien. Y esto dice Santiago, no tiene que ser así. Imagínate que con esa misma lengua estás los domingos diciendo gloria a Dios y con esa misma lengua estás hablando mal de tu hermano, de tu prójimo. Eso es muy peligroso y es algo en lo cual tenemos que pedirle detalle al Señor acerca de, Señor, examíname, conóceme, pues el conocimiento es tuyo. Dime si mi lengua es correcta o no. Y aquí, ¿cuál es la manera en la cual podríamos trabajar para esto? Vean lo que dice el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Y ve cómo describe Santiago a este hombre. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza para lo cual tenemos que hablar? Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero vean lo que dice el salmista, que aún no está la palabra en mi lengua y tú la sabes. Imagínate que tú estés en un lugar hablando con, vamos a verlo en las mujeres, porque tal vez las mujeres sí en este tema de la lengua son un poco más ahí peligrosas, ¿no? Supongamos que estás con tus mejores amigas y Dios sabe, ya sé de lo que va a hablar fulana, ya sé de lo que va a hablar, nada más va a hablar de chismes, nada más va a hablar de quién tiene la mejor ropa, va a estar hablando de que mira su vestido, de que mira no se bañó, de que mira, imagínate que Dios tenga ese pensamiento de nosotros. El decir, yo ya sé lo que va a hablar, se la va a pasar haciendo esto, se la va a pasar haciendo lo otro, y nada más diciendo puras tonterías. Y eso no debe ser así, como lo dice Santiago, pero aquí está la respuesta. Tenemos que examinar nuestro corazón para que en nosotros abunde la palabra de Dios. Tenemos que pasar más tiempo con el Señor para que su palabra, su presencia inunde nuestro corazón y que cuando abramos la boca salga Cristo de nuestra boca. Entonces imagínate que tú te llenes y formes una vida devocional, una vida de devoción a Dios
y que Dios diga, Amaury fue a tal lado, Cassandra fue a tal lado, y que él desde antes de que tú digas una palabra, Dios puede decir, Amaury va a predicar el evangelio, Amaury va a hablar de mí, Amaury va a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque él conoce el corazón y lo examina, y él puede decir, Amaury, sal y habla. ¿Por qué? Porque sé que tu corazón está lleno de mí, y por tanto tu lengua va a hablar de mí. Entonces ahí es otra tarea, hermanos. Señor, conoce mi corazón y llénalo de ti para que cuando mi boca hable, antes de que salga una palabra, tú puedas decir, Él va a hablar de mí, va a hacer algo edificante, va a dar un buen consejo, va a hablar con sabiduría, con mansedumbre. A que no diga Dios, no, pues ya va a hablar más chisme, no, ya va a hablar del hermano, etcétera. ¿Okay? Entonces tengamos cuidado. Vamos al versículo 5 de nuestra parte bíblica. Dice así, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y aquí no es tan difícil, hermano. No podemos escapar ni en presencia ni en conciencia de Dios, ya que Él nos ha rodeado de todos lados. Y sabemos que el título de este salmo es omnisciencia y omnipresencia. Entonces dice, detrás y delante me rodeaste. No me puedo esconder de ti ni en presencia, pero tampoco en ciencia, en sí que en conocimiento. No me puedo ocultar de ti ni en mis pensamientos. Me has rodeado por todos lados, en presencia y en conciencia. Así que no tenemos excusa, hermanos. No podemos decir, ay, no, pues, no, yo no escuché, así como que no, esto no es para mí. Hey, cuidado, peligroso, ve lo que dice, detrás y delante me rodeaste. Ahí tal vez lo podemos tomar de muchas maneras. Para los que crecen en santidad, se interesan por la santidad, pues puedes estar seguro de que estás rodeado por Dios para estar ahí, que esté en tu presencia, estar en tu presencia, pero tal vez un incrédulo, tal vez, o alguien que no conoce o anda mal en la fe, eso puede ser peligroso. Entonces, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios en nuestras vidas es real. Y tenemos que pedirle a Dios que en nuestro corazón meta ese sentimiento de creérnosla verdaderamente. Aumente nuestra fe y nuestra vida sea transformada por estar en su presencia en todo momento. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y aquí me llamó la atención la palabra maravilloso, que significa, el salmista dice anonadado, o sea, es como me dejas, me siento con la mente de cacahuate, me dejas sorprendido, Dios, me dejas anonadado, no puedo entender tu mente. Y hay pasajes en la Biblia que dicen, ¿quién entenderá la mente de Dios? Nadie. Entonces el salmista que está dando un cántico acerca de la omnisciencia de Dios, él cantando dice, wow, un conocimiento es demasiado para mí, Señor. No sabemos si tal vez en ese momento soltó tantito la pluma y dijo, esperen, denme una pausa porque estoy anonadado, estoy perplejo acerca de la omnisciencia de Dios. No lo sabemos, pero si fuera así, no me sorprendería que el salmista lo hubiera hecho. Entonces, bueno, vamos a algunos aspectos importantes. Si ustedes se dan cuenta y examinan un poco, o ponen o leen un poco entre líneas este salmo, noten que el salmo habla de un proceso de santificación. Porque primero que nada, pues lo más importante dice, tú me has conocido, tú me has reconocido como hijo, porque tú me conociste. Nadie aquí puede decir, ningún cristiano en esta sala que esté escuchando este mensaje puede decir, yo conocí a Dios. Sí, a lo mejor humanamente sí, pero antes de que tú conocieras a Dios, Dios te conoció a ti. Es muy diferente. Nadie tiene la capacidad de conocer a Dios por sí mismo porque no hay quien busque a Dios. ¿Ok? Dios es el que nos alcanza, Dios es el que nos conoce. ¿Y a qué voy con esto? Es que esto es muy peligroso. Cuando estaba estudiando este salmo, yo me preguntaba esto. Entonces, el salmista nos podría dar a entender que si no estamos siendo perfeccionados, posiblemente no seamos hijos de Dios. Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra, la va a ir perfeccionando. Y vean cómo el salmista usa palabras que él reconoce perfectamente que conoce a Dios. Pero más allá de que él conoce a Dios, vean cómo Dios lo conoce a él. Vamos a leer entre líneas en la base bíblica. Tú me has examinado. ¿Qué puede decir? Tú me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme,
mis pensamientos, mi andar, mi reposo, mis caminos, mi lengua, tú la sabes toda. Tú me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano, hablando de algo que Dios hace sobre alguien que reconoce. No está diciendo salmista, pues yo busqué tu mano y tuve que ir a tu mano, tuve que hacerle, hey Dios, aquí estoy, conóceme. No, 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 tú me has. ¿Y a qué voy con esto de que me preocupaba? Y tal vez llegaba a esta especie de reflexión. Entonces vemos que algo más importante que conocer a Dios es que Dios nos conozca a nosotros. Porque vamos a poner este ejemplo. Si yo ahorita voy a la casa donde está Andrés Manuel López Obrador, a su oficina, etcétera, y yo toco ahí en la puerta, en el palacio, no sé cómo se llame, y están los guardias. ¿Quién eres tú? Ah, vengo con Andrés Manuel. ¿Y quién eres tú? Pero yo lo conozco. Yo conozco a Andrés Manuel, conozco todos sus libros, siempre lo veo en la mañanera, lo sigo en Facebook, lo sigo en Insta, me sé toda su carrera política. Yo conozco a Andrés Manuel, déjenme entrar. Y yo podré hacer todo el berrinche que yo quiera, pero así yo pataleé, no voy a entrar, a pesar de que yo conozca a Andrés Manuel. Pero qué diferente sería que Andrés Manuel saliera y se pusiera en la puerta y dijera, hey, guardias, yo conozco a Mauri. En ese momento yo voy a entrar. Y dirás, bueno, entonces, ¿qué base bíblica pones para eso? Mateo 7:21. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Esa doble repetición de Señor en un contexto judío hablaba como de cercanía. Como si yo le dijera, hey, Cassandra, mi amor, hey, princesa. Es como que te conozco tanto que puedo darme así como que el lujo de darte así como apoditos cariñositos, ¿no? Entonces, como que señor, señor, señorito, Jesucito, hey, por poner un ejemplo, no me refiero exactamente a eso. Tu nombre echamos demonios, no en tu nombre estoy, pero si yo me sabía toda la Biblia, yo hasta estaba enseñando en camino a la santidad. Y él me dirá, nunca te conocí. ¿Ves por qué es importante que no solamente conozcas de Dios? ¿Alguna vez tú en oración le has dicho a Dios, tú me conoces? Porque yo puedo alardear de que te conozco mucho, tus atributos, me sé la Biblia en griego y hebreo, conozco mucho de ti, pero te conozco a ti. Tú me conoces a mí, ¿me reconoces? Porque en el cielo sí, Dios conoce a todos los hombres, ¿eh? Hombres y mujeres, cristianos y no cristianos. Pero en ese día estamos hablando de que es un reconocimiento como hijo o como no hijo. En ese día muchos me dirán, Señor, Señor, y yo puedo decir, hey, ven, buen siervo fiel, te conozco. Tú eres mi siervo fiel, tú eres mi siervo fiel, entra. O a que te diga, nunca te conocí. Y es aquí donde tenemos que ponernos muy seriamente a pensar eso, hermanos, y examinarnos. Es más, ni siquiera examinarnos, basta de examinarnos como el salmista, examíname, pruébame, porque tú conoces perfectamente mi corazón, solamente tú puedes desenterrar los engaños más profundos que mi corazón engañoso me está haciendo. Y tal vez los quiero exhortar con estas últimas dos bases bíblicas. Realmente nos van a poner a pensar. Primera Corintios 9:26, dice así, hablando Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y vean aquí, no sea que habiendo sido heraldo a muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Y vean quién lo decía, el apóstol Pablo. Así que reflexionenlo y vean en esta misma, no sé si línea de pensamiento, reflexión que Pablo estaba teniendo en ese momento. Vean cómo termina la segunda carta de Corintios, en su capítulo 13, versículo 5. Vean lo que Pablo les dice. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estés reprobado. El príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, utilizaba este pasaje y él lo mencionaba de esta manera. No sea que habiendo vestido a muchos de lino fino, venga yo a vestir a harapos. Esto es de pensar, hermanos. Y mira, si tal vez en un momento tú examinando tu vida, lo que sea, dices, pues creo que
que yo no conozco a Dios ni Él me conoce, yo te puedo decir gloria a Dios, porque prefiero 1000 veces que te des cuenta ahorita que no eres hijo y clames a Dios por tu salvación, que te des cuenta cuando mueras y abras tus ojos en el infierno. 1000 veces preferible que tu reputación de 30 años de cristiano, 40 de servicio se venga abajo, pero que ganes tu alma para el Señor, a que tus años de servicio, creyendo que conoces a Dios y tu corazón te engañó todo este tiempo, y que al final de día, cuando ya no hay esperanza, te des cuenta. Así que a esto los animo y los exhorto a que le digamos a Dios: examíname, Señor, prueba mi fe, dime si soy tu hijo, dime si me conoces, quiero estar seguro. Que tu espíritu dé testimonio al mío si verdaderamente me conoces y soy tu hijo. Y si no, Señor, dime qué hago, dime qué debo hacer. Y hermanos, es tal vez con lo que yo los podría dejar. Utilicemos de esa manera sabia el conocimiento de Dios, no para alardear del nuestro, sino para utilizar el de Él, para santificarnos a nosotros. Y le doy paso a casa. Amén, amén, amén. Sin duda, creo que el tema de la omnisciencia es algo muy importante, y con lo que cierra Mauri es de ponernos a pensar, hermanos, y pues de rogar al Señor que, que nos muestre si estamos con Él o no estamos con Él. 1000 veces preferible saber si somos hijos o no somos hijos. Pero como saben, nosotros siempre en esta segunda clase nos enfocamos mucho en un ámbito práctico. A Mauri de cierta manera ya les hizo ver un ámbito Dios y el hombre, y ahora es el hombre en sus relaciones personales, con sus papás, con su esposa, esposo, hijos, familia, hermanos, etcétera. Pero como el atributo de la omnipresencia que hablamos la clase pasada, este atributo para nada es para nosotros de decir yo en algún momento voy a ser omnisciente. Y de verdad, hermanos, que doy gloria a Dios que sea de esa manera. Ahí veo grandemente su sabiduría, porque imagínense que nosotros fuéramos omniscientes. Usaríamos simplemente esa omnisciencia para un mal. Al conocer todo de alguien, al saber todo de alguien, o hasta saber todo de nosotros mismos y esa maldad que abunda en nosotros, creo que también eso podría llevarnos a un ámbito de depresión, porque el único que verdaderamente conoce la maldad de cada uno de nosotros es el Señor. Y solamente ha sido su gracia la que nos ha detenido a ser un Hitler, a ser un asesino serial, a ser un violador, a ser un estafador, a ser lo que sea. Solamente ha sido su gracia, hermanos. Porque literalmente la maldad que hay en el hombre es terrible y es de lo peor que puede haber, pero Dios nos ha mostrado que solo su gracia es la que nos ha permitido no llegar a esos límites. Pero un punto en el cual ahora quiero entrar, y en el que tal vez mucha gente llega a creer, como en el atributo pasado, que Satanás era omnipresente. Y claramente Satanás no es omnipresente, pero mucha gente también cree que Satanás es omnisciente, que él todo lo sabe, que él sabe todo acerca de todo. Casi, casi pudieran creer que él conoce como Dios nos conoce a nosotros desde siendo fetos, y sabía lo que íbamos a hacer, esto y el otro. Pero la respuesta es errónea. Satanás no es omnisciente. ¿Y saben cuál es la prueba más grande de que Satanás no lo sabe todo y que no lo sabía todo? La cruz. Él creyó que en esa cruz él tuvo victoria. Él dijo: yo maté al Hijo de Dios. Él se sentía victorioso y dijo: yo ya acabé, yo ya hice lo que tenía que hacer. Primero vino y lo tentó y dijo: bueno, voy a hacer que caigas. No cayó, pero después lo llevó literalmente a un ámbito en el cual él fue torturado, en esa cruz en donde él dijo: ahí tuve victoria.
Pero claramente Satanás no es omnisciente porque él no sabía que ese era el plan de salvación para todos nosotros. Solamente por esa cruz nosotros pudimos ser salvos. No hay manera de que el hombre se pueda salvar solo. Y en vez de que Cristo haya sido derrotado en esa cruz, hubo victoria. Victoria porque se mostró la justicia de Dios. Primero que nada, el santo nombre del Señor no se pudo blasfemar. ¿Por qué? Porque hizo justicia en contra de los pecadores. Y segundo, hubo una gran salvación para todo el pecador. Y ahí está la victoria. Satanás no sabía eso. Si Satanás hubiera sabido eso, créanme que él hubiera hecho lo imposible para que Cristo llegara a esa cruz. Pero aquí está la prueba grande de que Satanás no es omnisciente. Y con esto puedo probar que nadie más que Dios es omnisciente. Solo Dios lo sabe todo. Él sabía todo desde antes de la fundación del mundo y Él sabe todo hasta el final del mundo y lo que siga, porque Él es eterno, Él lo sabe todo. Pero ya que nosotros no podemos tener este atributo como tal, ¿de qué manera o cómo utilizar la omnipresencia de Dios en nuestro andar cristiano? ¿De qué manera utilizamos este atributo del Señor para nuestro crecimiento, para nuestra santificación? Y vamos a ir a un pasaje que está en Hebreos 4:13, el cual lo vamos a ir desglosando, pero ahorita lo voy a leer completo, ¿vale? Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en este versículo quiero detenerme en la primera parte, que dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Wow. Aquí está el punto. Él sabe todo, hermanos. Para él no hay nada oculto. Él sabe todo, conoce todo, como bien lo dice la palabra, todas las cosas, pensamientos, acciones están desnudas y abiertas a sus ojos. Así que si tú crees que puedes ocultar algo a Dios, es imposible, tanto en tu pensamiento, en tu actuar, de cualquier manera que tú digas, yo de esta manera voy a ocultarle algo a Dios, es imposible, no se puede. Simplemente no se puede. Ante Dios todo es manifestado, todo está desnudo y abierto a sus ojos. Esto, hermanos, sin duda debería de ser un impulso grande para vivir en santidad. Al saber que Dios conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, lo que hemos hecho pasado, lo que hacemos presente y lo que haremos futuro. ¿Cuántas veces pecamos y sentimos que nadie se enteró? Dices, yo pequé, pero bueno, mi esposa no se enteró. Bueno, yo pequé, pero mis hijos no se enteraron. Yo pequé, pero mi pastor no se enteró. Yo pequé, pero mis hermanos no se enteraron. Aquí está lo más grave, que Dios vio cómo pecaste. Y lo peor de todo, que ni siquiera confesaste tu pecado. Te hiciste de la vista gorda, te escondiste y dijiste, no, yo no tengo que dar cuenta a nadie. Nadie me vio, no tengo que exponer mi pecado. ¿Pero qué crees? Te vio Dios, el santo, santo, santo y perfecto te vio pecando. Y en esta clase no quiero enfocarme mucho en los pecados que son visibles, porque claro, esos todos lo ven, ¿no? Eso es más fácil, pero hay algo más allá, que Dios no se queda solamente en lo que vio cómo actuaste.
Y aquí va una pregunta: ¿quién conoce el corazón y las intenciones del mismo? ¿Quién lo conoce? La palabra lo dice, Primera de Crónicas 28:9. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con el corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Hermanos, el Señor no se queda en qué hiciste y qué no hiciste, ¿eh? El Señor literalmente ve el pecado desde tu corazón, no desde que hiciste esa acción. Muchos podrán decir, bueno, lo pensé, pero no lo hice. En tu corazón ya pecaste. Y hay pecados que no necesitas llevarlos al acto para pecar. Uno de ellos es el adulterio. ¿Qué dice Mateo 5:28 acerca del adulterio? 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí no te está diciendo el Señor hasta que te cites con ella, hasta que haya habido un beso, hasta que haya habido intimidad. No. Cuando tú codicies a esa mujer o a ese hombre en tu corazón, tú ya pecaste. Ahí está tu pecado. Ni siquiera tuviste que llegar a ese punto. Ya pecaste en contra de Dios. Otra, enojarte. Vamos a Mateo, ahí mismo capítulo 5, pero en el versículo 22. Dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No tuviste que mostrar ese enojo con tu hermano para que Dios ya te vea como un asesino. Con el simple enojo que hubo en tu corazón, tú ya pecaste, tú ya hiciste ese pecado. Y ahora vamos con otro, que son los celos y la envidia. Es increíble que ahora creen que los celos es porque mi pareja me quiere. Ah, es que está celoso y mi pareja me quiere. Pues, ¿qué crees? Para el Señor es pecado. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino de lo terrenal, animal, diabólica. Y eso es muy cierto, hermanos. Vean hasta qué punto llega la hipocresía del hombre. Que tú podrás decir, ay, es que obviamente que esa persona no está presente, ay, es que me cae mal y es esto y es lo otro, y le tiras y le dices, y hay odio en tu corazón, celos, envidia por esa persona. Pero cuando está frente a ti, tú la saludas y le dices, ay, ¿cómo estás? Qué gusto de verte, que no sé qué, cuando antes, ¿qué estabas hablando? ¿Qué hay en tu corazón? Y es por eso que este tipo de pecados no necesitas llevarlos a la acción para ya pecar. Dios ya lo ve como un pecado. Y dirán, ok, Cassandra, me estás mostrando mi maldad, pero ahora ¿qué hago?
¿Cómo lucho? En la misma palabra está la respuesta. Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensar. Y esto va muy de la mano con lo que decía Mauri, ¿de qué está lleno nuestro corazón? ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en lo terrenal? Si estás pensando en lo terrenal, tu vida se va a llenar de envidia, celos, codicia, de todo lo que hay de mal en ti. Por eso el Señor dice, piensa en todo lo bueno. ¿Y qué es todo lo bueno? En el Señor, llénate del Señor. Que tu mente esté llena de su palabra, de lo que es Él. ¿Cuántas veces pasamos llenándonos de otras cosas que no deberíamos de llenarnos? Y por eso nuestra vida está como está. Y a veces hasta por ese tipo de cosas nosotros culpamos a Dios. Es que ¿por qué mi matrimonio está así? Es que ¿por qué? Es que ¿por qué? ¿Cuándo abres la Biblia? ¿Cuándo te pones a orar? ¿Dónde está tu intimidad con el Señor? Hay otra, Efesios 6:17. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yelmo. Esa es una palabra que a todos dirán, ¿qué es el yelmo? Prácticamente hagan de cuenta para que ustedes lo entiendan o la palabra sea más entendible para ustedes como si fuera un casco que estaba en la cabeza del hombre, de los romanos. Y aquí vean de qué manera dice, tomad el yelmo de la salvación, que tu mente esté llena de la cruz, del evangelio, de lo que Cristo hizo por ti, aférrate a ello. Llénate de la palabra de Dios. Es la mejor manera en que tú vas a luchar. Porque algo importante y que nadie llega a ver es que el pecado nace en la mente. Ahí es donde inicia. ¿Por qué Dios es tan sabio en sus palabras que dice, tomad el yelmo de la salvación? Porque sabe que desde ahí inicia todo. Hermanos, ¿cuántas veces pensamos en lo que Dios ya hizo por nosotros? ¿Cuántas veces está el Evangelio y estamos viviendo el Evangelio cada día de nuestras vidas, tomando nuestra cruz y negándonos a nosotros mismos? Dios no escribía por escribir, no decía a los profetas, a los apóstoles, escribe esto porque si no, todo tiene una razón de ser. Y aquí Dios nos da la prueba de cómo la mente es el principal enemigo. Aprendamos a luchar con ella y aprendamos a llenarla de la palabra de Dios. Pero aquí hay otra parte que tal vez que no es como tal el pecado cuando surgen las tentaciones. Una tentación no es un pecado, hermanos, pero sí se debe de luchar en esas tentaciones. Llegará el momento en el que tú estés tranquilo, ni siquiera se había maquinado algo en tu cabeza para pecar, pero de la nada, o puede ser el enemigo que te está tentando, o puede ser tu misma concupiscencia, porque así lo dice la palabra. Pero ¿qué tienes que hacer en ese momento de tentación? Humillarte al Señor, rogarle, Señor, ayúdame porque soy débil, yo no puedo pelear, yo no soy fuerte, pero tú me haces fuerte, dame la salida, guíame. Pero ¿cuántas veces en esas tentaciones uno quiere actuar por sí solo y decir, yo puedo, no pasa nada, yo salgo de aquí?
La respuesta es ve, humíllate ante el Señor. Ve y reconoce quién eres. Como decía Mauri, si no nos conocemos, no habrá manera de que haya una transformación. Pidamos al Señor que examine nuestro corazón, que examine nuestra maldad. Y también dejemos de echarle la culpa a todas nuestras tentaciones al enemigo, porque hay veces que somos nosotros mismos los que nos llevamos solito a la tentación. Ahí que el Señor nos dé sabiduría y vean lo que pasa cuando resistes la tentación. ¿Qué habla el Señor acerca de eso? Está en Santiago 1:12. Bienaventurado, bendecido el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto es glorioso, hermanos. Pero para vencer una tentación hay que entender que no podemos hacerlo solos. Necesitamos y dependemos completamente del Señor. Ay, es que no puedo dejar de estar chismeando. Ay, es que no puedo dejar de tomar. Ay, es que no puedo dejar de decir groserías. Ay, es que no puedo, es que no puedo, es que no es en tus fuerzas. ¿Cuántas veces te pones al Señor a rogarle, ayúdame, Señor? Ayúdame, dame la salida, tu palabra lo dice. Aprendamos a confiar y a depender 100% de Dios, porque si no, siempre las tentaciones las vamos a perder. Me he dado cuenta y lo he vivido, hermanos, que solamente el Señor te da la victoria en medio de esos momentos en los cuales dices, yo no puedo, pero solamente es el Señor. Solos no podemos. Y ahora vamos a ir a la última parte, que es la conclusión. Vamos a regresar a Hebreos 4:13. Y aquí hay algo de lo cual preocuparse, hermanos. Porque no solamente dice que, ok, Dios todo lo sabe, todo lo conoce, para Él nada está oculto, ok, va, qué padre, todo bien. No, ese versículo termina fuerte, porque dice, a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, nosotros vamos a dar cuenta al Señor de todo lo hecho, todo lo pensado. Vamos a estar en ese tribunal donde habrá ese juicio. No porque seamos salvos, nos vamos a librar de ese juicio. Nos libramos del infierno por la gracia de Dios. Pero al fin y al cabo va a haber un juicio para creyentes y no creyentes. Vas a estar frente al santo, santo, santo. Y ustedes podrán pensar que ese juicio va a ser como es aquí. ¿Cómo es un juicio en la tierra? Está el acusador, está el acusado, está el defensor, está el abogado, está el juez. ¿Y qué dicen? Ok, dices que él es culpable. Muéstrame las pruebas, te dice el juez. ¿Qué pruebas tienes? Entonces tú puedes dar documentos, fotografías, videos, cualquier cosa como prueba, pero aún así queda la duda. ¿Sabes cuál es la gran diferencia del juicio de Dios? Que el juez no va a pedir pruebas porque él lo sabe todo de tu vida. Él sin problemas podría poner una pantalla y decir, ok, a ver, Cassandra, ¿qué hizo el 22 de abril a las 8 de la noche de 1999? Yo era una bebé, pero él sabe, él tiene todo eso perfectamente acomodado y así, hermanos, va a saber todo de nosotros, el momento en el que pecamos, el momento en el que confesamos nuestro pecado ante el Señor o el momento en el que quisimos ocultar ese pecado. ¿Vieron la gran diferencia? El juez, que es Dios Todopoderoso, no va a pedir
pruebas, porque Él sabe todo. Ni siquiera va a ser necesario que el diablo nos acuse, porque Dios ya lo sabe todo. Pecados pasados, presentes y futuros, el Señor lo sabía. Tentaciones pasadas, presentes y futuras, el Señor lo sabía. Pero es aquí, hermanos, donde nosotros deberíamos de ser humildes y humillarnos ante el Señor y decir, Señor, sí, reconozco mi pecado, y que en ese momento del juicio Él diga, ok, Cassandra pecó con esto, pero mira, también tengo como ella vino de rodillas a mí, me dijo, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Hermanos, a veces creemos que la salvación ya lo es todo y nos cerramos ahí. De decir, ok, ya el Señor me salvó, qué padre, ya puedo hacer lo que quiera, puedo andar como quiera, puedo seguir en mi pecado. No, se te olvida que va a haber un juicio y vamos a dar cuenta de todo, hablado, hecho, pensado, todo. Pero eso se nos olvida. Y recordemos que Dios es un Dios justo. Y la Biblia habla de galardones. La Biblia habla de eso. Pero pareciera no importarnos. Y hacemos esta vida cristiana mediocre, haciendo nada por el Señor cuando el Señor dio a su Hijo, dio todo por nosotros. Y nosotros llevamos una vida mediocre, en santidad. Seguimos pecando de la misma manera y ni siquiera hay un remordimiento, un arrepentimiento en nosotros. Y seguimos como si nada. Es triste ver a hermanos cristianos que llevan años en la iglesia, pero no se les ve un avance. Los ves estancados, los ves en el mismo lugar, cuando debería de ser todo lo contrario. Ellos apoyando, ellos ayudando a los nuevos a crecer en santidad. Esto debería de ponernos a pensar, hermanos, y a decir, Señor, ayúdame a seguir caminando en santidad, a ser como Cristo, que esa es la meta de todo cristiano. Eres salvo, gloria a Dios, pero ahí no se paró, ahí no se quedó todo. Sigue santificándote, sigue creciendo para la gloria de Dios. Hazlo, ruégale al Señor que te ayude. Y cierro con Apocalipsis 20, del 11 al 15, el cual habla, hermanos, del juicio que habrá. Dice literalmente el título, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Imaginen eso. Por eso estas imágenes yo las amé y dije, así me lo imagino y digo, tal vez puede que sea algo así, yo solo frente al Señor, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí, hermanos, nos está mostrando que va a juzgar a creyentes y no creyentes. Va a haber un juicio para todos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es lo que decía Mauri. ¿De qué sirve que tú conozcas al Señor si el Señor no te conoce?
Si el Señor no tiene en el libro de la vida tu nombre, irás directo al infierno, hermano. Pero esta clase, lo que más deseamos es que el Señor hable a tu vida y literalmente le diga, Señor, examíname. Y si no soy salvo, házmelo ver. Prefiero eso. Y rogarte que me salves, que tengas misericordia de mí, Señor. Mas si eres salvo, ruega al Señor que te ayude a seguir creciendo a imagen de su Hijo. No te quedes ahí, hermano. Él todo lo sabe. Y el saber que Dios todo lo sabe nos ayude a andar en santidad desde pensamiento hasta acción, hermanos.